Bueno, estamos comenzando a grabar para que quede el video. Vamos a ver, hemos estado hablando de geometría esférica o proyectiva, geometría hiperbólica, y se han visto varios aspectos para ir familiarizándose con esas geometrías. El día de hoy vamos a ver pues ciertas cuestiones que tienen que ver todavía con la curvatura para que tomen un poco más de familiaridad y para que vean que hay diferencia con el comportamiento cuando uno está en el plano. Entonces, vamos a... El día de hoy voy a hacer así como un recuento de unas ideas de manera rápida y después esas van a ser intuitivas y después vamos a formalizar un poco. Entonces vamos a comenzar. Voy a compartir pantalla, me dicen si ves. ¿Sí se ve? Sí, sí. Ok. Bueno, eso es a lo que queremos llegar ahí al final, pero más bien quiero hacer énfasis en las ideas intuitivas que hay detrás de esto. Entonces, a ver, fíjense, les voy a leer este es así como el postre hacia dónde vamos. Entonces, fíjense, aquí el tensor de curvatura, voy a cambiar el mouse, me dicen si ven el mouse como si fuera láser, a ver, espérenme tantito. ¿Ya lo ven como si fuera láser? Ya, ¿o no? Sí se ve. Ok, bueno. Fíjense, el tensor de curvatura mide la velocidad con la que se desparaleliza en un punto P un campo definido sobre una familia de curvas. Bueno, esto lo vamos a ver así despacio y voy a hacer ahí hincapié en algunas ideas de lo que sucede en el plano. Y entonces lo que quiero el día de hoy es que se entienda esto con ejemplos, ¿vale? Entonces, a ver si quieren, voy a dejar esta a un lado, lo voy a hacer así, miren. Lo voy a hacer un poquito más pequeño y esta la voy a hacer para acá. Y entonces, para que nos quepa todo, sí se ve todo ahí, ¿no? Sí. Bueno, entonces fíjense, la idea es esta. Aquí, en el plano, o sea, les voy a decir la idea que vamos a estar manejando. Tomen una línea recta. Esta va a ser una línea recta o una geodésica. Le voy a poner geodésica porque vamos a llevar esta discusión a lugares donde el concepto de línea recta ya se llama geodésica. Y luego voy a agarrar un cierto color para que corresponda con el otro dibujo. Fíjense, y aquí voy a agarrar un vector. A este vector le voy a llamar eta. Y entonces la idea es la siguiente. En un punto, ese punto va a ser este punto de aquí, el punto P. Puede ser este o algún otro, ¿no? Por ejemplo este. Entonces agarran ese vector eta. Entonces lo que vamos a hacer es trasladar paralelamente este vector eta. Acuérdense que si están en el plano, pues trasladar paralelamente es algo que ya saben hacer. ¿Vale? O sea, en el plano agarran sus escuadras y trasladan un vector paralelamente. Entonces voy a pintar aquí una copia de los traslados paralelos del vector eta.
Unos 3 o 4 nada más. ¿Sí los ven ahí? Unos vectorcitos ya. Sí, sí, sí. Órale. Entonces, fíjate. La siguiente idea es la que sigue. Me dan un vector. Este vector lo traslado. Entonces, esta es la receta. Es- lo voy a escribir aquí. Traslado el vector eta. Y lo voy a trasladar. Fíjate que aquí no les dije, pero aquí hay otro punto. A ver, lo voy a amplificar para que se vea el detalle. Ahorita regreso al otro. Aquí voy a pintar otro vector. Que como estoy en el plano, todos encima. Y este vector va a ser este vector de acá. Este vector, que no me acuerdo cómo se llama esa letra griega. ¿Alguien se acuerda? La de afuera es sí, y la otra no me acuerdo cómo se llama, pero bueno. Entonces agarro ese otro vector, que es más o menos así. ¿Vale? Entonces voy a trasladar el vector eta a lo largo de la recta, o sea, de la geodésica, ¿vale? ¿Qué pasa por P? Acuérdense que esta era P. Por P con velocidad. Y este es el vector de la velocidad. Bueno, entonces esa es pues una recta que yo me paro en P. A ver, imagínense que me olvido de todos los vectores verdes. Primero me paro en P, tomo un vector y tomo la recta que pasa con ese vector como vector velocidad. En el plano sería la recta negra. Entonces voy para allá. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Ahora, fíjense lo que voy a hacer. Lo que voy a hacer es lo siguiente. Ya que tengo dos vectores, el primero me sirve para construir esta recta o geodésica y el segundo vector me va a servir para tomar una nueva colección de geodésicas. ¿Cómo le voy a hacer? Bueno, pues imagínate que este vector verde lo traslado paralelo a cada uno de los puntos de esta geodésica. Nada más pinté 5 vectores, pero pues hay un vector en cada punto, entonces tienes un campo vectorial a lo largo de esta geodésica. Ya que tienes ese campo vectorial, ahora te puedes preguntar cuáles son las geodésicas que pasan por cada uno de estos puntos con este vector como vector velocidad. En el plano, pues me daría una, a ver, no sé si hay otro verde, dejen ver si hay otro verde. Sí. Aquí me daría una serie de rectas, ¿sale? Y entonces traslado primero el vector verde a todos los puntos de esta recta negra y entonces me da una condición inicial en cada uno de esos puntos con un vector y luego tomo, es como si tomaran un taxi ahí que va a ir en la dirección de la recta que tiene ese vector velocidad y entonces te empiezas a mover hacia arriba. Ahora, lo que quiero que vean es lo siguiente. Ya con estos vectores verdes, imagínense que en cada punto se suben a la recta con este vector velocidad y en este se suben a la recta con este vector velocidad y después echan a andar el reloj y de repente le ponen pausa en un cierto instante de tiempo. Entonces, ¿qué va a pasar? Que vas a partir de la recta negra y todo se va a empezar a mover hacia arriba, ¿sale? Y lo que vas a hacer es ir poniendo pausa cada cierto instante de tiempo. Entonces, dense cuenta de que aquí podríamos interpretar las cosas como que hay dos parámetros temporales. Fíjense, un parámetro temporal es para viajar a lo largo de esta, que se le puede llamar t,
y luego el otro parámetro temporal que sea el parámetro temporal para viajar a lo largo de las líneas rectas o geodésicas que tienen estos vectores verde como vector velocidad. Entonces eso es S. Si yo escojo un cierto S, por ejemplo, pueden hacer S igual a 1/2 o a 1. Es esperarse un segundo y ponen pausa. Lo que quiero que sientan es que en T igual a C, perdón, en S igual a 1/2 o a 1, pones pausa y quieres ver qué pasa. Cuando S es 0, estás en la recta negra. Entonces imagínate, lo que va a suceder es que esa recta negra va a empezar a avanzar hacia arriba. Lo que yo quiero que me digan es cuál es la forma de ese avanzar de la curva. Inicia siendo una recta y después cuando va hacia arriba, ¿qué le pasa? Si estás en el plano, en la geometría plana de siempre, pues algo le va a pasar. ¿Qué le pasa? ¿Se puede decir algo de qué le pasa? Bueno, a ver No, si... no tengo ideas, ¿No? ni idea. A ver, No. fíjate. Pues, ¿qué pasa? En el plano, todos estos vectores, imagínate que estos vectores son de tamaño 1. Entonces, si yo te digo, ¿qué pasa después de un instante de tiempo igual a medio segundo? Pues entonces llegaste a la mitad de la distancia unidad, si la velocidad es unitaria, en cada punto. O sea, si yo viajo partiendo de acá hacia arriba, en esta dirección, pues llego hasta acá, pum. ¿Sí lo ves? Sí, sí, sí. O sea, avanza hasta acá, pero va a avanzar desde acá hasta acá, y desde acá hasta acá, y así, ¿no? O sea, suponiendo que fuera la mitad del vector verde, que en unos casos parece que sí es la mitad, en otros que no, pero supongo que están bien dibujadas las flechas. Bueno, si haces eso para todos los puntos de esta recta, pues entonces, cuando tú pones pausa un medio segundo después, vas a tener una curva, que en el caso del plano, vuelve a ser una recta o geodésica. ¿Sí? ¿Estás de acuerdo que ahí están las cuadrículas? O sea, imagínate que agarras una de las líneas de los renglones y le soplas y se empieza a mover hacia arriba y entonces partes de esta y tantito tiempo después ya estás en esta, o sea, le pones pausa y le pones play a la película y tantito tiempo después le vuelves a poner pausa y llegas a esta. ¿Sí me entienden? Es como una recta que Sí, sí. va subiendo hacia arriba. Olviden esto, va subiendo hacia arriba. ¿Vale? Bueno, ¿qué sucede en el plano? En el plano es que partes de una recta inicial y después esa recta empieza a cambiar de posición, pero sigue siendo recta. Eso es algo que sucede en el plano y vas a decir, ay, bueno, y pues ¿a poco no? Pues sí, sí sucede en el plano. Y ahorita vamos a poner otro ejemplo. O sea que, una pregunta, o sea que ese nuevamente puede producir otra recta, o sea, si ese punto P lo haces otro punto y cada punto haces pausa, nuevamente aparece otra recta, ¿o no? Ajá. Sí, aquí podrías, después de tiempo 1, Ujú. llegarías acá. Ahí, ahí, ahí. Sigue lo mismo, Y después llegas a la misma. en tiempo 2 estarías acá. Y entonces, a ver, uno tiene en la mente la idea de una curva de puntos. Por ejemplo, una curva en R2 es un mapeo que a cada T lo mandas a un punto en R2. Entonces, ¿qué obtienes? Pues para cada T obtienes un puntito en el plano y se mueve ahí el puntito y te forma una curva de puntos. Entonces, una curva de puntos.
¿Sale? Pero fíjate que para cada t, a ver, les voy a poner algo acá, esto es así un paréntesis. Por ejemplo, yo podría tener que para cada t, quiero ir al conjunto de círculos en el plano. Entonces, ¿qué onda? Pues para t igual a 0, por ejemplo, tengo un círculo. Y para t igual a 1 puedo tener un círculo por acá. Y para cada t de 0 a 1, imagínense que los centros me dibujan una curva de puntos. ¿Vale? Pero en cada tiempo yo tengo ahora un círculo, entonces necesito el centro del círculo y un cierto radio. ¿Vale? Y entonces aquí yo tendría una curva de círculos. ¿Vale? Y podría tener de la misma manera una curva de cuadrados, una curva de etcétera. O sea, puedes tener curvas de muchas cosas. Puedes tener una curva de curvas. A chingar. Pues el círculo es una curva, ¿no? Yo puedo tener esta curva como mi t igual a 0 y esta curva, por ejemplo, como mi t igual a 1. A ver, imagínense que es como si fuera una superficie de revolución y empiezas aquí en t igual a 0 y aquí acabas en t igual a 1 y ahora imagínense que en los instantes de tiempos intermedios yo voy pasando así, ¿sale? Y entonces aquí se va recorriendo la curva, en cada instante de tiempo tienes una curva y entonces esto sería una curva de curvas. En este caso tendrías que para cada t le vas a asignar una curva, gamma. ¿Vale? Bueno, aquí en este ejemplo, a ver, ya les va la idea que hacia dónde voy, que no va a pasar siempre así como estamos ahorita en el plano. Ahí tienes una curva de curvas. En t igual a 0 vas a tener una geodésica. Esta geodésica es como si estuvieras, perdón, en un tiempo 0, pero el tiempo se va a llamar S. Entonces, estás en S igual a 0. Aquí hubiera sido S igual a 1/2, S igual a 1, S igual a 2. Entonces, lo que yo quiero que reflexionen es, esta es una curva de curvas, en el instante 0 es una recta, es una geodésica, y en el plano empieza a caminar el reloj de parámetro S, y para cada instante de tiempo S sigues teniendo una recta, y la curva de rectas es como si se fuera moviendo la línea recta de su cuaderno cuadriculado. ¿Estamos de acuerdo? Sí, ¿Sale? sí, sí. Ok. Ahora, eso que les acabo de decir no siempre va a suceder. Y eso es lo que quiero que veamos en esta sesión. Y aquí tengo a mi siguiente actor. Si las cosas estuvieran en una esfera, bueno, entonces, Chin, aquí está distinto el color. Bueno, a ver, dejen cambio los colores para que coincida. A ver, lo voy a poner todo rojo para que coincida para que no se confundan. O sea, esas rectas en lugar de ponerlas negras, pongan las rojas. ¿Vale? Para que coincida con la esfera todo. Bueno, entonces fíjense, yo partí de una recta que pasaba por un punto P con un vector velocidad, pero era una recta. ¿Vale? Bueno, entonces aquí voy a hacer lo mismo y aquí voy a andar en un punto P y tomo este vector velocidad y tomo una recta, o sea, un círculo máximo. Imagínense que es el ecuador. ¿Vale? Y ahora lo que tengo que hacer es agarrar un vector. Aquí el vector que agarré mañosamente lo agarré perpendicular para que se simplifique la situación. En una discusión ya más general no tiene por qué ser perpendicular y todo va a tener un comportamiento multilineal
Y lo que está detrás de estas ideas tiene que ver con el tensor de curvatura. ¿Vale? Y vamos a verlo en la esfera. Entonces, en la esfera, ahora imagínate que tienes este vector eta y lo trasladas paralelamente sobre la geodésica que pasa por P con este vector velocidad, y esto sería pues el ecuador recorrido con este vector velocidad. Entonces yo me empiezo a mover para acá y traslado paralelamente, pero si yo aquí agarro un ángulo recto para trasladar a lo largo de esta geodésica, tengo que ir cuidando que el ángulo se conserve recto, y entonces cuando yo llegue a este punto voy a tener otro vector, y ese vector va a ser perpendicular y va a ser pues el vector tangente al meridiano que pasa por ese punto, y aquí de nuevo lo mismo, ¿sale? Y entonces obtengo ahora el análogo al campo que yo había pintado aquí, que no tenía chiste, pero ahora sí ya tiene más chiste. Va a ser un campo de vectores que apuntan hacia arriba, que van a estar a lo largo del ecuador. Entonces tengo este campo vectorial verde, lo podría extender yo hacia el otro lado. Y después, ¿qué decía? Para cada punto, ahora déjate llevar por la geodésica que pasa por ese punto con el vector verde como vector velocidad. Entonces ahora vas a caminar sobre este círculo máximo verde, así como aquí lo hacías sobre esta recta. ¿Sale? Entonces aquí tú tomabas estos taxis y te ibas sobre estas rectas, pero ahora te vas a ir sobre estos círculos máximos. ¿Están de acuerdo? Sí, Bueno, ahora ahí viene la pregunta clave. ¿Qué pasa ahora si yo en todos los puntos del ecuador me dejo llevar por las respectivas geodésicas con su vector velocidad, que es el resultado del traslado paralelo del vector eta? Entonces, lo que va a pasar en la esfera es que ese ecuador, ¿qué le va a pasar? Aquí se ve. A ver, supónganse que aquí está como en perspectiva y que este vector sea de un cierto tamaño, y después de un cierto tiempo adecuado, este ecuador, que es geodésica, pues se va hacia arriba en la esfera, pero cuando se va hacia arriba en la esfera, pues deja de ser ecuador, ¿verdad? Se vuelve un paralelo. ¿Sí lo ven? A ver si lo ven, o sea, es algo análogo a que veas aquí qué le va pasando a esta recta roja. Cuando tú la movías así, se va a ir moviendo esa recta hacia arriba, pero aquí en la esfera algo raro va a pasar, porque aquí este es un círculo máximo, pero cuando yo lo empujo hacia arriba, cada punto va a ir moviéndose a lo largo de la geodésica que le corresponde con este vector velocidad, y aquí con este, y aquí con este. Si yo pongo pausa después de un cierto instante de tiempo, ese ecuador se vuelve un paralelo, así como en las coordenadas geográficas. ¿Vale? sí. Ahora, aquí viene la magia. Pregunto, me paro un instante de tiempo después, el que sea pequeño, no tan pequeño, un cierto instante de tiempo después. Pregunta, ¿ese paralelo es una geodésica para un habitante de la esfera? Bueno, puede ¿Eh? ser, sí. Sí. ¿Ah, sí? Ujú. ¿Los paralelos son geodésicas? No, es, la recta puede ser. A ver, pregunta, ¿en la esfera cuáles son las líneas rectas? Las geodésicas de donde está el rojito, ¿o no? Sí, sí, pero aguanta porque este también está de rojito, ¿eh? O sea, imagínate que el ecuador, que es rojo, lo empujas para arriba y después se vuelve este que es un rojo un poco más oscuro.
Después de un instante de tiempo, este punto camina de acá hasta acá. Este punto toma su taxi por esta geodésica con este vector de velocidad, por acá también. Entonces, todos estos puntos se mueven a sus respectivos puntos aquí arriba. Entonces, obtienes un paralelo. Ese es un paralelo, como si estuvieras en las coordenadas de la Tierra. Pregunta, ¿ese paralelo es una línea recta de la esfera? Eh, sí, sí. Sí. A ver, para que analicen esa respuesta. Imagínate que pones pausa no acá, sino pones pausa ya después. Cuando vas, te dejas ir más tiempo y entonces aquí andarías llegando a un paralelo que estaría por acá, así. Pregunta, ¿ese paralelo es una línea recta para un habitante en la esfera? A ver si me entendieron o no. No. Bueno. Sí, o sea, si yo sigo, a ver, si este punto sigue aquí, aquí voy de aquí a Carrán y me pauso acá. Si me sigo, taca, 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 hasta cuando llegue acá, por ejemplo, aquí voy a poner pausa y voy a llegar a este punto y en la recta vecina voy a llegar a este y en la recta vecina así sucesivamente y entonces al final voy a llegar a un paralelo que va a estar más al norte. La pregunta es si ese paralelo es una línea recta de la esfera. Esa es la pregunta. Bueno, sí, sí sería el paralelo. ¿Sí sería una línea recta de la esfera? Sí, o no. No sé. Es Bueno, línea recta, está. o sea, geodésica Ujú. en la esfera. Geodés. Eh, ¿En la curvatura sería o no? ¿Mandé? En la curvatura o no? A ver, tú eres un habitante de la esfera. Ya. ¿Cuáles son las líneas rectas de la esfera? Eh, el rojito, me parece. La geodésica. A ver, pero dime conceptualmente cómo sabes cuándo una curva es línea recta de la esfera. ¿Te acuerdas de eso o no? No, no me acuerdo mucho. Bueno, no importa. A ver, repaso. En una esfera, las líneas rectas o geodésicas van a ser círculos especiales de la esfera. ¿Por qué especiales? Porque esos círculos, si contienen al centro de la esfera, van a ser los círculos más grandotes que puedes dibujar en la esfera. Esos se llaman círculos máximos o grandes círculos o como quieras. Esos círculos están contenidos en un plano y ese plano, a su vez, pasa por el centro de la esfera. ¿Sale? Entonces, ¿qué pasa si ese plano lo mueves tantito para arriba? Bueno, pues ese plano ya no va a pasar por el centro de la esfera y de todas maneras vas a cortar a la esfera por ahí en un círculo, pero ese círculo se va a volver en este caso un paralelo. ¿Sale? Pero ese paralelo ya no va a estar contenido en un plano que pasa por el centro de la esfera, sino que en este caso del dibujo estaría contenido en un plano más arriba. ¿Sale? Y entonces este ya no sería, no es un círculo máximo.
a diferencia del ecuador. Entonces, ahorita les voy a dar otro argumento, esto es nada más para que se acuerden. Entonces, imagínate que está tu esfera y la empiezas a tasajear, imagínate que vas al supermercado y es como si metieras la esfera como si fuera una pieza de jamón y los cortes de las rebanadas de jamón los vas haciendo así, bueno. Las rebanadas de jamón van a quedar al principio un punto y de repente se empiezan a hacer grandes, grandes, grandes y de repente se hace lo más grande que se puede cuando llegas al ecuador y luego se empiezan a hacer pequeñas. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Y me olvido del contenido del jamón, sino nomás me fijo en el perímetro. Pues entonces voy obteniendo círculos. Primero empiezo con un punto y luego empiezo a obtener círculos, crecen hasta un círculo más grande y luego se vuelven a hacer pequeños. Ese círculo más grande es el círculo máximo. El ecuador corresponde con ese círculo cuando vas tasajeando así. Ese ecuador resulta ser una geodésica de la esfera, es decir, una línea recta. ¿Vale? ok. Los cortes que están más arriba o más abajo no van a ser líneas rectas. Ahorita les voy a dar un argumento que ya lo habíamos visto, pero por si no se acuerdan, no van a ser líneas rectas. ¿Sale? Es decir, este círculo que yo pinté aquí ya en rojo, ese ya no va a ser una línea recta en la esfera. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? Sí, Ahora, ahí les va un argumento así medio físico de lo que acabamos de decir. Fíjense, en física, ¿cuáles son las geodésicas? Físico. Ay, espérenme, ¿qué hice aquí? A ver, espérenme tantito. Fíjense, en física. Espérenme, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Por qué suena doble? A ver, ya. En física, a ver, las líneas rectas son las que no tienen aceleración, ¿vale? Sí. ¿Sí o no? De hecho, Efra, una geodésica podría ser el movimiento circunferencial, ¿El eh, movimiento cuál? el movimiento circular, porque pues digamos que puedo partir de una restricción del movimiento y puedo asociar 2 grados de libertad del movimiento, o el caso, digamos, tres. Pero en este caso, como es una curva de nivel, entonces voy a mantener constante Z y voy a mantener constante X y Y y volver al mismo punto, ¿no? Podría ser una geodésica ese tipo de movimiento. Pero depende del círculo en el que te muevas. A Y ver, si fuera en el Ecuador, en si el fuera en el Ecuador. Ecuador, sí. Voy a buscar una imagen que tenía aquí en alguna de las clases que les había dado. Dejen ver dónde quedó. No, esta no, espérenme, es que ahora no me acuerdo cuándo fue el día que lo usé. Sí, es esta, mira. A ver, déjenme, copio esta Efra, imagen. ¿Ya? yo también podría ser, es que yo vi en el curso, bueno, sí, en el curso de geometría analítica, el video de Dimensions. Ajá. Y ahí digamos que otro ejemplo de la geodésica podría ser cuando el avión, o sea, tiene las tres coordenadas, longitud, latitud y altitud de un avión, puede escribir una geodésica de un punto A a un punto B partiendo de sus coordenadas. Eso podría ser también. Sí, 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 sí. A ver, moviéndote con las coordenadas adecuadas, pues sí te puede, o sea, puedes seguir una geodésica, ¿vale? O sea, eso sí. Lo que yo quiero que vean es, este, cómo saber si están moviéndose
imagínate que estás dando vueltas en un paralelo. Ese paralelo puede ser el ecuador. Ya sabemos que el ecuador es geodésica. Pero ¿cuáles de los demás son geodésicas? ¿Puede algún otro ser geodésica? ¿Sí me entendieron la pregunta? Bueno, probando. No, O sea, a ver, aquí tengo varios paralelos. Aquí ya puse la figura que me va a ayudar. Aquí en este caso el negro es el ecuador. El amarillo ya no. Ni el rojo, ni el verde, ni el fuchsia. Esto, y este no son círculos máximos de la esfera, ¿vale? El único círculo máximo es el del ecuador. ¿Por qué? Pues porque el plano sí pasa por el centro, pero cuando yo hago el corte, ese plano automáticamente deja de pasar por el centro. Y entonces después haces cortes, pero no van a ser círculos máximos. ¿Están de acuerdo? Ok, y el sí, de Greenwich, si fuera la intersección de un plano perpendicular, Sí, los o sea, meridianos son como este. ujú, Todos los meridianos sí son círculos máximos, pero estamos hablando de los paralelos. ok. Ahora, lo que quiero que vean es lo siguiente. El físico en R3 puede calcular la aceleración de cada una de estas curvas, suponiendo que se mueven con un vector de tamaño constante unitario. Entonces, imagínate que tienes una curva moviéndote acá con velocidad unitaria y moviéndose por acá con velocidad unitaria y por acá. Como físico puedes calcular la aceleración. La aceleración en cada caso va a ser un vector, se llama movimiento rectilíneo, perdón, movimiento circular uniforme. Entonces, si ustedes hacen el cálculo, la aceleración siempre va a ser un vector que apunta hacia el centro. ¿Sí se saben ese resultado? Sí, sí, pues de hecho ahí se iguala la aceleración radial al angular y creo, o sea, si mal no recuerdo, era Miren, no me interesa la ahorita. velocidad al cuadrado, la velocidad Ándale, sí, radial al cuadrado por la tiene, distancia. tiene que ver con el cuadrado de la velocidad. A ver, supónganse que la velocidad es 1. Entonces, este es tu movimiento. Y entonces, ¿quién es la aceleración? La aceleración deriva a la velocidad. Pero la velocidad, si te fijas, si estos vectores los pones en el origen, vas a tener vectores de tamaño 1, porque es lo que yo quiero, que sean unitarios. Y entonces estos van a moverse en otra circunferencia. Su velocidad de esta nueva curva, ¿sale? Fíjense, este lo voy a pintar de color a propósito. Este va a ser este. Bueno, pues en esta nueva curva, si yo me fijo cuál es el vector velocidad sería ahora un vector así. Chin, quedó muy feo. El vector velocidad ahora sería un vector así. Esa es la aceleración, pero si este vector yo lo pinto aquí, pues es perpendicular, este ángulo es un ángulo recto. Si yo lo pinto aquí, entonces el vector aceleración es perpendicular. ¿Sí o no? Ujú. Bueno, ese argumento para cualquier punto aquí va a ser lo mismo, nomás que va a quedar lo que ya dibujé rotado, pero siempre la perpendicularidad se vale. Entonces, cuando yo pinto el vector aceleración, pues va a resultar que el vector aceleración siempre va a estar apuntando en la recta que va del punto de la circunferencia al centro. ¿Sale? Aquí parece que acaba en el centro, pero ese es un accidente. ¿Por qué es un accidente? Porque si yo pinto el vector velocidad de tamaño 1/2, entonces este vector aceleración ya no llega al centro. Ya se quedaría como a la mitad, ¿me entienden? O sea, el chiste es que es perpendicular. Y si es más grande, este vector velocidad, entonces la aceleración iría más grande también y pasaría del centro. Bueno, el hecho de que acabe en el centro es una casualidad. Lo importante
es que la aceleración es perpendicular a la curva, ¿sí o no? ¿Me entendieron esa Sí, idea? sí, pues de hecho la derivada de un vector velocidad vendría a ser el vector tangente o perpendicular geométricamente a la velocidad radial, ¿no? Exacto. O sea, Sí, tú tienes un B de t. Ese B de t lo puedes anclar al origen y entonces eso te da una nueva curva formada por las velocidades. Esas velocidades pueden cambiar de tamaño y de dirección. Yo por eso quiero que cuando recorra yo estas curvas vaya con un tamaño de velocidad constante para que aquí me esté moviendo sobre una circunferencia, pero en general pueden tener variaciones en el tamaño. Bueno, el nuevo vector velocidad de esta curva, o sea, porque esta curva es formada por los vectores velocidad, el nuevo vector velocidad aquí, lo que salga sería, a ver, voy a usar la notación de los físicos, le voy a poner un punto arriba al vector velocidad, B punto, sería pues la derivada de la velocidad, pero la velocidad era la derivada del desplazamiento, entonces B punto es la doble derivada del desplazamiento, esto es la aceleración, ¿vale? Y entonces cuando te mueves solo en una circunferencia, a ver, esto lo voy a pintar de amarillo para que coincida todo mi show. Ahí está, ¿sale? ¿Me entendieron? ¿Sí me entendieron o no? sí. Bueno, sí. Mm, Bueno, ¿hacia dónde voy? A ver, pon atención. Aquí en cada punto yo podría imaginar, a ver, un vector que va apuntando hacia el centro como el vector aceleración. ¿Sale? ¿Estamos de acuerdo? Si yo me voy a una curva más arriba, lo mismo. Nada más que aquí apuntarías hacia el centro del círculo, pero el plano ya pasa más arriba. ¿Sale? ¿Sí me entendieron? sí, Bueno, ahora, el chiste es el siguiente. Esta aceleración que yo estoy pintando es la aceleración en R3. Esa aceleración es para un ser tridimensional en R3. Un habitante de la esfera, ¿qué puede sentir de esa aceleración? Y entonces aquí el truco, fíjense bien. De ese vector aceleración, un habitante de la esfera va a sentir la sombra de este vector proyectada al espacio tangente. Entonces, cuando aquí yo pongo este espacio tangente aquí, que sería como un plano en este punto, ¿qué pasa? Pues que este vector es perpendicular a ese plano. Cuando yo haga la proyección, vas a proyectar cero. Entonces, de ese vector, pongan atención, de ese vector aceleración que un habitante de R3 medía, el habitante de la esfera va a sentir la proyección, pero la proyección es cero al plano tangente. ¿Me agarraron la onda de esa idea? Bueno, probando. O sea, la idea ok, es la siguiente. Hay dos mundos, R3 y la esfera. La aceleración en R3 es la que ustedes saben sacar y derivan y les da este campo de vectores que apunta hacia el centro. Ahora, de esos vectores, ¿qué puede sentir un habitante de la esfera? Bueno, pues lo que puede sentir, los vectores, el habitante de la esfera los tiene que pintar en su plano tangente. Entonces, lo que hay que hacer es el vector en R3 lo tienes que proyectar al lugar donde puede pintar los vectores el habitante de la esfera, que sería su plano tangente. Entonces, tienes que proyectar la aceleración en R3 al plano tangente. Pero cuando estás en el ecuador, el plano tangente es perpendicular al vector aceleración tridimensional. Entonces, cuando tú proyectas, no proyectas nada. ¿Me entienden? A diferencia de lo que va a suceder en los
paralelos más arriba. Cuando tú te vas más arriba, y aquí esto es lo que intenta recoger esta figura, este círculo gris es como si fuera el plano tangente en este punto. Este vector azul es la aceleración tridimensional, que era como estas. Está contenida en las rebanadas de corte que íbamos haciendo, en la máquina de jamón. Bueno, está en ese plano. Pero ahora cuando yo proyecto ese vector al espacio tangente correspondiente, ahora sí hay sombra. Y la sombra sería este vector amarillo. O sea, de la aceleración tridimensional de la curva, que es un paralelo de la esfera, lo proyecto al plano tangente y ahora no va a suceder lo que sucedía con el ecuador. En el ecuador yo proyectaba y no se dibujaba nada, solo un punto, o sea, cero, no tenía tamaño. Pero aquí sí se proyecta algo. Ese vector amarillo que se proyecta va a ser la aceleración que va a medir un habitante de la esfera. Por eso, cuando yo me muevo en un paralelo que no sea el ecuador, tengo mi aceleración tridimensional y esa aceleración tridimensional yo la proyecto al plano tangente y obtengo un vector aceleración bidimensional. ¿Sale? Y como esa aceleración es distinta de cero, eso me va a servir para concluir que esta curva roja en la esfera no es recta. Porque acuérdense que si estás en el plano y te mueves en una recta de manera constante, un movimiento rectilíneo uniforme, bueno, pues si sacas la aceleración, pues debe de dar cero, porque justo movimiento rectilíneo uniforme implica que los vectores velocidad, cuando te los llevas al origen, tienes la recta, te lleva los vectores velocidad al origen, todos los vectores no cambian de dirección y el tamaño es constante, entonces estás en un vector constante. Cuando vuelves a derivar, este vector amarillo te queda cero, no tiene aceleración. Entonces ya les estoy probando que los paralelos no son geodésicas excepto el ecuador. ¿Sí o no? Fin del paréntesis. Bueno, probando. Sí, ¿Están de acuerdo? Regreso a mi clase de lo que sucede en la esfera. Entonces, ¿qué sucede en la esfera? En la esfera yo parto de una geodésica porque es el ecuador, así como lo hacía en el plano. Y entonces, esa recta va a empezar a moverse. En el caso del plano, esa recta se empieza a mover y sigue siendo recta. En el caso de la esfera, yo agarro un vector verde, un vector eta verde, lo traslado paralelamente para acá y para acá y para atrás, y luego de cada punto me muevo por esas líneas rectas en la dirección verde, y entonces eso me va a mover mi ecuador hacia arriba así, y se vuelve paralelos. Pero esos paralelos ya no van a ser líneas rectas en la esfera. ¿Sintieron la diferencia? O sea que hay una proyección de ese ángulo porque ya no es recto, o sea, siempre tendríamos ese caso, Ajá. o a qué te refieres con... Tú estás argumentando por qué no van a ser rectas. Como la proyección ya no va a ser como cuando era en el ecuador, aquí el vector aceleración tridimensional era perpendicular al plano tangente, por lo tanto, cuando yo proyectaba daba cero. Cuando yo subo tantito el ecuador, esa proyección deja de ser cero y entonces el ser bidimensional empieza a sentir aceleración cuando viajas en un paralelo a velocidad unitaria, por ejemplo, a velocidad constante, empiezas a sentir aceleración. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Efra. Y tengo una duda. Hay una Ajá. proyección que va a hacer con respecto al plano que va a dar cuenta de esa aceleración radial.
va la pregunta orientada, si hay una proyección de esa aceleración que me da cuenta de una aceleración angular, vendría a ser la situación o no. O sea, la aceleración angular está íntimamente relacionada con el tamaño del vector velocidad. Si el vector velocidad es constante, pues no vas a tener aceleración angular. Ujú. En este caso, este tamaño de vector es constante porque así yo lo pedí. Entonces, en este caso no va a haber aceleración angular. La aceleración angular está íntimamente ligada con una aceleración tangencial en la dirección de la curva. Y como yo estoy, imagínate que tú vas en el coche y alguien le pone un alambre al acelerador y que vayas a 30 kilómetros por hora en la carretera y pues sí puedes dar vuelta, pero 30 kilómetros por hora es la medida del tamaño de la velocidad. Es el rapidímetro lo que marca ese instrumento que no se debería llamar velocímetro, marca 30 constante. Entonces, si tú haces un recorrido aquí con esa restricción, no vas a tener aceleración angular. ¿Estamos de acuerdo? O sea, la aceleración angular está vinculada con la variación del tamaño de la velocidad en la dirección del círculo. Y como yo supuse que lo recorríamos con velocidad de tamaño constante, entonces no hay aceleración angular. ¿Vale? Ok, sí tenía la duda, porque, pues bueno, sí tiene sentido de lo que dices, porque si varío la longitud o la magnitud de esa velocidad, sí va a tener una resultante de esa aceleración como proyección de ese mismo plano tangente, o esa curva, sí, ese círculo tangente a la esfera, ¿no? Sí, o sea, si tú haces la aceleración que estás diciendo, esa aceleración va a ir en la dirección de la curva, o sea, esa aceleración sí la va a leer un habitante de la esfera porque va a estar contenida en el plano tangente, efectivamente. Pero yo mañosamente estoy restringiendo esa posible aceleración porque estoy decretando que te vas a mover por estos paralelos con una velocidad unitaria. Lo que quiere decir es que el tamaño de la velocidad es constante igual a 1, por ejemplo. Ok, o sea que en resumidas palabras, la geodésica es, en este caso, uno de los análogos o ejemplos que dabas era el vector aceleración radial sobre el ecuador que no tiene proyección, a pesar de que es perpendicular al plano del habitante que vive en la esfera, ¿cierto? Gracias a que es perpendicular, la Ujú. proyección da 0. Da cero, sí. En este caso, Pero entonces estás dando con una característica muy importante. Tú tienes una curva pintada en la esfera y ujú, no necesariamente tiene que ser un paralelo. Tú dibujas una curva, la que sea. ¿Sale? Tú dibujas en una esfera una curva. ¿Sale? Y ahora no me la endereza, condenado programa. Ahí está. Tienes en la esfera una curva. ¿Vale? Donde esa curva aspira a ser una geodésica. O sea, lo que tienes que ver es, tú puedes calcular la aceleración, esta curva la puedes ver en R3 y la puedes ver en S2. La aceleración 3D es un campo vectorial que tú puedes pintar en 3 dimensiones y sería un campo, por ejemplo, voy a usar el color azul que aquí usé, sería un campo azul en cada punto de la curva, ¿vale? Bueno, ese campo azul tienes que proyectarlo en cada punto al espacio tangente correspondiente. Entonces, si ese vector es perpendicular al espacio tangente, o sea, al plano tangente gris, cuando yo paso por ese punto, el habitante deja de sentir aceleración, o sea, que cuando proyectas y da 0, en ese punto no hay aceleración,
Entonces, localmente es una geodésica. Y eso de localmente es importante porque solo es en el punto donde estoy haciendo el análisis. Si en cada punto de la curva ocurre eso, entonces es una geodésica de a de veras, porque cada vez que estás proyectando vas recorriendo y en cada punto no siente aceleración el ser 2D, pues entonces todos los puntos no sintió aceleración, pues es una geodésica. Y tu idea es la que va a dar la llave. En un punto, a ver, imagínate que eres así el oficial de tránsito que está midiendo las velocidades, imagínate que esa pistolita te midiera aceleraciones. Entonces, mides la aceleración en un punto e imagínate que pudieras apretar un botón y te diera la proyección al mundo. Si esa proyección al mundo es 0, para todos los puntos de la curva eso es una geodésica, pero geométricamente lo que quiere decir es que a lo largo de la curva, los vectores de aceleración tridimensionales iban siendo perpendiculares a los planos tangentes, por los cuales iba pasando la curva, y esos planos tangentes son planos tangentes a la superficie donde vive la curva. ¿Sí me entendieron la idea? Sí, sí. De hecho, ahí me podría servir una idea de la derivada direccional y otros operadores diferenciales, ¿no? Como el gradiente y esa situación, ¿no? En fluidos se utiliza eso, ¿no? Sí, sí, sí. Va relacionado. Mira, yo estoy dando las ideas intuitivas porque, o sea, esto podría ser un curso de geometría riemanniana, pero aquí estamos en un curso donde lo que ustedes necesitan es ganar intuición de geometrías no euclidianas. No, o sea, esto es como que yo me estoy agarrando ideas de geometría riemanniana y se las estoy trayendo intuitivas y así lo voy a dejar. Esta idea de tomar la aceleración tridimensional y proyectarla al plano tangente es una interpretación geométrica de la derivada covariante, de la conexión en R3 que induce la métrica usual en R3 en la esfera. Es decir, la métrica usual en la esfera, perdón, la métrica usual en R3, o sea, el producto punto que ustedes manejan desde siempre en R3, induce una métrica en la esfera. Esa métrica en la esfera tiene una conexión compatible con esa métrica, ¿sale? Y la derivada covariante asociada a esa conexión se puede interpretar como deriva en R3, como ya sabías derivar, y proyecta a los espacios tangentes. Eso es lo que está detrás. O sea, lo que está detrás de lo que estamos hablando pues es conexiones y forma de curvatura o tensor de curvatura, etcétera, ¿vale? Pero no quiero mencionarlo así, pues para que se vayan con unas ideas intuitivas. Sí. Ahora, regreso. A ver, voy a cerrar este paréntesis. ¿Están plenamente convencidos de que el único paralelo tal que su aceleración tridimensional pasa desapercibida para un ser habitante de la esfera es solo en el caso en el que el paralelo sea el ecuador? Para todos los demás paralelos, la aceleración tridimensional sí la percibe un habitante de la esfera porque al proyectas con planos tangentes que ya no van a ser perpendiculares, ¿vale? Entonces, sí deja rastro. Pues todos estos paralelos sí tienen aceleración 2D. Esa aceleración 2D recibe un nombre en geometría diferencial, se llama aceleración geodésica. Esta A2D que está aquí marcada es aceleración geodésica. Entonces, cuando esa aceleración 2D es 0, o sea, la aceleración geodésica es 0, quiere decir que pasa lo análogo a lo que pasaba en el plano, por ejemplo, con un movimiento rectilíneo uniforme cuya aceleración para el habitante del plano es 0, que desde la secundaria lo estudia uno, eso es una recta en el plano, y entonces análogamente una curva que cumpla que la aceleración geodésica es 0 va a ser una geodésica. Por ejemplo,
el ecuador. Entonces, en los paralelos de la esfera, solo un paralelo va a tener aceleración geodésica 0. Y ese paralelo va a ser el ecuador. Todos los demás paralelos tienen aceleración geodésica, por lo cual no son geodésicas. ¿Vale? Por cierto, un repaso. Pongan atención a lo que les voy a decir. En clases anteriores habíamos dicho, ¿qué pasa si un habitante se para en el polo norte de la esfera y prende un foco? Entonces, si estás en la esfera y prendes un foco, esos fotones empiezan a alejarse y si tú pones pausa en un cierto instante de tiempo, te van a dar una circunferencia o un círculo en la esfera y justo, si lo ves desde afuera, coinciden con ser estos paralelos. Entonces, dense cuenta que si tú el radio de la esfera lo empiezas a medir así, taca, 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 hasta acá, ese sería el círculo de radio, este radio, hasta que llegas acá, y sería este círculo rojo para un habitante de la esfera. Con esa idea de circunferencia para un habitante de la esfera, pues resulta que los paralelos van a ser círculos para el habitante de la esfera. Pero la esfera es mágica en el sentido de que un círculo especial se vuelve recta. ¿Cuál? Pues cuando agarras este radio que va desde acá hasta acá, la distancia adecuada para que caigas en el ecuador, eso se vuelve recta. Eso no pasa en el plano. En el plano tú agarras y empiezas a hacer círculos y en ningún momento es uno de esos círculos una recta. Lo que sí puede suceder si haces así como, bueno, si te vuelves laxo y relajado, es que cuando el radio se va a infinito, pues cada vez te pareces más a una recta. Entonces podrías decir, bueno, una recta podría yo considerarla como una circunferencia de radio infinito. Bueno, pero si no das chance de eso, en el plano las circunferencias son una cosa y las rectas son otras, pero en la esfera no. En la esfera tú empiezas prendes tu foco y empieza este frente de onda a ir dibujando ciertos círculos y después de que caminan esos fotones una cierta distancia, de repente esos círculos ¡pum!, se vuelve recta. Eso no pasa en el plano. Es una propiedad rara. Es una propiedad rara que muestra que estás en un mundo donde hay curvatura. Eso en el plano no pasa. El plano es el modelo donde no hay curvatura. ¿Sale? Entonces aquí, cuando tú llegas al círculo en la esfera de este radio, que es la distancia desde acá hasta acá, yéndote por un meridiano, bueno, pues entonces cuando llegas al ecuador, esa va a ser una circunferencia de la esfera, por definición, pero al mismo tiempo va a ser una recta de la esfera. Eso no pasa en el plano. ¿Lo ven? ¿Sí lo ven? Sí, pero bueno, sí, sí. Es que iba a mencionar algo con respecto a eso, Efra, y es que, bueno, viendo ese espacio tangente y como proyecciona al... Este. a- ajá, Ajá. sí. Eso también se podría, digamos, aplicar a una variedad suave de n-dimensional y que pues haya una función f de valor real definida sobre esa variedad. O sea, a ver, esto que estamos haciendo se puede aplicar para variedades de más dimensiones, sí. Pero esas variedades de más dimensiones tienen que estar metidas en un espacio como en este caso fue R3. ¿Por qué? Porque aquí el truco que estamos usando es que tú sabes derivar en R3. Como sabes derivar, sacas la aceleración. Ya que tienes la aceleración, proyectas al espacio tangente. Entonces, cuando tú estás diciendo si eso te lo puedes llevar y generalizar, sí, siempre y cuando tus variedades estén contenidas en un RN, en ese RN sabes derivar, te queda por ahí un vector en RN, ese vector lo proyectas al espacio tangente de la variedad de la dimensión correspondiente y te va a dar el análogo a esta aceleración amarilla,
que en lugar de ser 2D sería de dimensión K, si tu variedad fuera de dimensión K, metida en un RN. Sí, esta idea Sí, se puede llevar más allá. ok. Y Rafa, propiamente, Efra, qué pena, también se puede, digamos que denotar, o sea, como una función de esa clase que nosotros estamos, digamos que, escogiendo propiamente ese vector o como concepto físico, y igualarlo propiamente como a un punto que pertenece a variedad. Si para toda la vecindad propiamente de esas coordenadas que yo escoja, ya sea pues esféricas o demás, o cartesianas, entonces y- yo recuerdo en el momento que el profesor mencionaba que había un proceso de difeomorfismo y que era pues un funcional de Q que se puede representar de ese plano tangente y igualarlo a la composición de la inversa de una coordenada a esa función me va a dar una función recta para la habitante o una función lineal para la habitante de la esfera. A Es ver, decir, tú estás hablando ahí de sistemas de coordenadas. ujú, Ajá. Pero esos sistemas de coordenadas no tienen por qué ser geodésicas, ¿eh? O sea, de hecho, el sistema de coordenadas formado por los meridianos y los paralelos es un sistema de coordenadas de la esfera, como lo vieron en el video de Dimensions. Pero no tienen por qué ser esas curvas geodésicas. De hecho, todos los ecuadores, perdón, todos los paralelos fallan de ser geodésica excepto el ecuador. O sea, hay que tener cuidado. Las líneas de coordenadas no tienen por qué ser geodésicas. ok, ¿Vale? Bueno, a ver, voy a tratar de volver a cerrar este repaso. A ver, miren, yo quiero hacerlo intuitivo y lo malo es que hay veces que para que las cosas sean intuitivas necesitas una serie de ideas más o menos afianzadas para que lo intuitivo pueda fluir. Hemos tenido un poco de... Hemos necesitado invertir un poco de tiempo para que ganen intuición en cuál es la aceleración que un habitante de la esfera mide cuando viajas en las curvas en la esfera, por ejemplo, en los paralelos. Esa inversión es, saca la aceleración tridimensional en R3 y proyectala al plano tangente. Si proyecta 0, es que localmente es una geodésica, y si no proyecta 0, es que ahí hay aceleración que puede medir el habitante de ese mundo. Bueno, si para todos los puntos de la curva, cuando vas proyectando, siempre proyecta 0, eso va a ser una geodésica. Los paralelos son especiales porque vas a ir proyectando algo distinto de 0 casi siempre, excepto para el ecuador. Entonces, todos los paralelos, menos el ecuador, ¿sale? Van a ser curvas con aceleración en la esfera. Si son curvas con aceleración, esa aceleración va a ser distinta de 0, pero lo importante es que existe esa aceleración y es distinta de 0, entonces no van a ser geodésicas. Todos los paralelos, menos el ecuador, ese sí es geodésica. Eso es lo que yo quiero. Me regreso a esto. En esta idea inicial que yo estoy, esta idea es potente, es una idea muy geométrica de lo que significa el tensor de curvatura. Esta idea yo se la aprendí a mi profesor en un seminario que teníamos, se llama Santiago López de Medrano, y la escribió luego en una tesis un estudiante de Santiago, la tengo por ahí, si quieren se las puedo mandar. La idea es la siguiente, te tomas una geodésica
¿sale? En tiempo igual a 0. Y lo que vas a hacer es de cierta manera soplarle, es una idea intuitiva que ya estuve discutiendo ya algunos minutos qué es eso, pero así ya ahorita para redondear ideas. De cierta manera intuitiva la empujas o le soplas. En el plano, esa geodésica, cuando tú la empujas en la dirección de estos vectores verdes, esa geodésica sigue siendo geodésica. Cuando tú empujas esa geodésica en la dirección de esos vectores verdes en la esfera, ese ecuador se vuelve paralelo. Un paralelo, pero que no es el ecuador. O sea, ese ecuador se vuelve un paralelo que no va a ser geodésica. Entonces el comportamiento es distinto entre el plano y la esfera. Ese comportamiento que estoy intentando mostrarles va a estar patente en los mundos que tienen curvatura. ¿Cuál va a ser? Te tomas una geodésica, escoges un campo a lo largo de esa geodésica y ese campo te va a servir para soplarle a la geodésica o para empujarla, que es el campo verde. Este campo verde es un vector eta y lo trasladas paralelamente a lo largo de la geodésica y te da un campo. Si tú lo haces aquí en la esfera, es este vector y tú lo trasladas a los demás puntos del ecuador y obtienes un campo. Paso seguido de eso es, cada punto del ecuador se va a mover en la geodésica que va en la dirección del vector verde, que fue tu transporte paralelo. Entonces van a ser, en este caso, meridianos. Entonces, todos estos puntos se mueven en meridianos. En el plano se moverían en estas líneas rectas. Y lo que vas a hacer es, a la de 3 le pones play a la película y te paras un instante de tiempo después. Entonces, en el plano, esta recta empieza a subir y le pones pausa y se queda en otra recta. En la esfera, le pones play, el ecuador empieza a subir, le pones pausa y se convirtió en un paralelo, pero ese paralelo dejó de ser recta en la esfera. ¿Entendieron esa diferencia? Sí, Bueno, voy a acabar con una idea que si quieren, miren, si tienen tiempo y quieren caerle al rato a las 6, podemos seguir discutiendo a partir de esto. El tensor de curvatura mide esa propiedad de que cuando yo empujo la geodésica, deja de ser geodésica. Y es una medida de esa pérdida de la geodesidad, por decirlo de alguna manera. ¿Sale? Aquí no hay pérdida de esa propiedad de ser geodésica. Aquí vas a tener una curva de curvas, porque para cada instante de tiempo tienes una curva. Esa curva de curvas para cada instante de tiempo S es geodésica. En los mundos donde hay curvatura, solo va a ser geodésica en el instante 0. Y cuando yo la empujo tantito, deja de ser geodésica. Ahora, en términos de la aceleración del mundo 2D, la geodésica es cuando no hay aceleración 2D. Esa aceleración 2D se llama aceleración geodésica. El tensor de curvatura entonces va a medir la pérdida de esa propiedad de ser geodésica, o en otras palabras, la ganancia cuando empujas la curva, vas pasando por otras curvas y va a haber una ganancia de aceleración geodésica. Vas a adquirir aceleración geodésica. ¿Sale? Eso es como una manera intuitiva de interpretar el tensor de curvatura. ¿Vale? Ahora, hay otra palabra que puedes usar. Si el ecuador es una geodésica y los paralelos ya no, entonces puedes interpretar que el tensor de curvatura mide esa desgeodetización, o no sé si se diga así. O sea, tienes una geodésica y la vas a desgeodetizar, o sea, bueno, como se diga. O sea, la vas a
le vas a deshacerlo ser recto, le vas a deshacerlo ser geodésica. Por eso es una medida de qué tanto se desgeodetiza una geodésica cuando la empujas. ¿Me entienden? Ok. O sea, lo que tienen que hacer es esta imagen, así como que la vean. Por cierto, antes de irme, y lo vemos si quieren ya en detalle al rato, aquí está ilustrado, nada más que dense cuenta que este ángulo yo lo agarraba desde el polo norte hacia los paralelos y le llamaba teta. Bueno, resulta ser que un cálculo de la aceleración 2D es que si me fijo en este ángulo, la aceleración geodésica iba a ser la cotangente del ángulo, ¿sale? Pero si yo me agarraba un ángulo, fíjense, si yo me agarro un ángulo que vaya del ecuador hacia acá, entonces la aceleración 2D va a ser la tangente del ángulo, ¿sale? O sea, nada más que aquí, perdón que aquí usé el mismo ángulo teta para ir de aquí para acá o para ir así. Cuando yo vengo así es cotangente, cuando yo voy así es tangente. Entonces, si yo me regreso aquí y uso el ángulo que va hacia arriba, eso quiere decir que la aceleración geodésica, espérenme que se me... Eso. La aceleración geodésica de este fulanito es la tangente de teta. Si se acuerdan de cómo es la tangente de un ángulo, esa tangente del ángulo es 0 para un ángulo 0 y se parece a la identidad porque la derivada es 1 y es algo así. ¿Sale? Entonces, ¿qué onda? Que cuando yo estoy en el punto P y cuando estoy en el ecuador, paso por aquí y cuando yo empiezo a empujar el ecuador hacia arriba, empiezo a agarrar paralelos que ya tienen estas alturas como aceleraciones geodésicas, ¿sale? Y entonces, bueno, pues si empieza siendo geodésica y después deja de ser geodésica. Ahora, la curvatura mide de cierta manera, a ver, esto no lo voy a hacer ahorita, lo hacemos al rato, mide esto, va a ser como una derivada aquí, es como la pendiente 1 ahí, eso dice, cuando yo empiezo a empujar la curva, esa pendiente 1 me dice que esa geodésica en cuanto empieza a ser empujada, deja de ser geodésica y le sale aceleración geodésica que van a ser estas alturas. ¿Vale? Si yo hubiera hecho la curva de aceleraciones acá, en el plano, cada una de estas curvas es una recta, entonces no tiene aceleraciones, entonces esta gráfica hubiera quedado horizontal. Y entonces eso quiere decir que no habría aceleración geodésica en ninguna de las curvas después de soplar. Entonces esas son geodésicas en cada instante. ¿Sí lo ven? Sí. Bueno, el tensor de curvatura de cierta manera trae en sus entrañas una medida de qué tanto se va a desgeodetizar una geodésica cuando la empujo en una cierta dirección. ¿Vale? Y si quieren, al rato, checamos este mismo dibujo para la geometría hiperbólica, algo análogo va a ocurrir. Pero yo quería que sufrieran un poco con la esfera, porque la esfera todavía es más intuitiva antes de pasar al plano hiperbólico, ¿vale? Y comparamos los dos. Bueno, pues ya están. Si quieren, nos vemos más al rato, ¿vale? David, ya no sé si tienes alguna duda o algo, ¿cómo ves?
No tengo duda. Bueno, eso espero. Todo esto tienen que trabajarlo y irlo pensando poco a poco. A mí me costó trabajo, ya cada quien, pero híjole, ir cambiando el chip de lo euclidiano a lo no euclidiano, a mí me costó tiempo. Espero que ustedes sean mejores que uno y de volada le entiendan, pero a mí me costó trabajo. Eh, ¿Hay Bueno, libros? ¿Hay ¿eh? libros de esto? ¿Hay libros, digo, de donde está la figurita? ¿O no? No, de esto no hay. O sea, si quieren les puedo pasar el libro que les digo que fue una tesis de las ideas de mi tutor, que se llama Santiago López de Medrano, y un estudiante que como yo trabajó con él, pero hace algunos años, hizo su tesis. Pero no crean que está tan intuitivo con tanto dibujito, o sea, sí trae algunos poquitos, se los mando. Si quieren lo pongo en el grupo de geometría, ¿va? Ya, va. Órale, ahorita lo pongo. Y entonces, si quieren, nos vemos al rato, ¿va? Y ponemos el ejemplo hiperbólico. Ya, listo. Vale. Bueno, pues entonces nos despedimos temporalmente, nada más. Nos vemos más al rato, ¿vale? Nos vemos. Sale. Ya, Vamos a detener esto para los que nos hayan seguido. Los saludamos y nos vemos pronto. Vale. Vamos al ratito. Bye. Ya.